Buenas, querido amigo de María Visión, querido amigo de este canal dedicado a la palabra de Dios, donde Dios quiere pues darte una palabra, sobre todo la palabra que la Iglesia te va regalando, ¿no? Hoy nos vamos a acercar al Evangelio de Juan, en su primer capítulo, concretamente de los versículos 29 al 34. Dicen así: En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien vea bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Fíjate cómo Juan presenta a Jesús en este Evangelio. Lo presenta como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Con esto nos está hablando de la naturaleza de Jesús, su naturaleza profunda. ¿Quién es Jesús? Para los contemporáneos de Jesús, escuchar Cordero pues tenía resonancias bíblicas. Era un animal lleno de simbolismo. Los primeros cristianos vieron en Jesús cumplidos sus recuerdos y figuras de aquel Cordero Pascual. Cordero Pascual cuya sangre, que marcaba la puerta de los judíos allí en Egipto, fue su signo de salvación y el principio del éxodo y liberación de Israel. O sea, el Cordero Pascual rememoraba ese sacrificio, esa sangre que el Cordero, ese corderito de un año, ¿no?, que era pues adquirido 4 días antes, sobre el día 10 de Nisán, porque en la víspera, en la 14 de Nisán por la tarde, se sacrificaba y se comía en familia. Esa sangre, pintando las jambas de las puertas, fue el signo de salvación para esa casa cuando pasó el ángel de la muerte, ¿no? Porque iba reclamando vida. Cuando veía la sangre, pasaba de largo. No así en las casas de los egipcios, que no tenían esa sangre, y se reclamó a los primogénitos. Entonces, los cristianos vieron en Jesús cumplida esa promesa, ¿no?, que ya Israel vio. Este acontecimiento crucial cristalizó en esa fiesta de la Pascua que anualmente se viene celebrando, ¿no?, y que coincide con la primera luna de primavera. La figura del Cordero pues también tiene que ver pues con los sacrificios que diariamente hacían de los corderos en el templo, que conseguían el perdón de los pecados, porque era la manera que tenían de pedirle a Dios perdón. Y Dios aceptaba la ofrenda y devolvía con el perdón y la misericordia para recuperar la comunión perdida que el pecado había roto. Entonces, este Cordero pues también recordaba este sacrificio diario, ¿no?, que ahora se sustituye por un sacrificio único, que es el de Jesús en la cruz. Fíjate que Jesús se presenta ante los suyos como el que tiene el poder de quitar todo el pecado del mundo. Todo, Claro, aquí vendría la primera pregunta. ¿Tú crees que Jesús puede con tus pecados? ¿Puede? Hay veces que estamos pues pillados porque cometimos algo que no nos gusta o algo que estamos súper arrepentidos, pero que no hay manera de volver atrás y que nos gustaría borrarlo y no se puede borrar. Muchas veces vivimos atormentados porque no nos perdonamos por lo que hicimos. Entonces piensa, viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hasta el tuyo, hasta el que tú consideras que es intocable y que nadie lo va a quitar, pues viene el poderoso. Fíjate que la imagen del Cordero de Dios describe también las maneras de Jesús, las maneras, cómo viene Él. Con este título va a definir
pues su naturaleza, es decir, cómo es su relación con nosotros y cómo es su relación con Dios y cuál es su obra en favor de los hombres. Jesús se presenta ante los hombres de manera indefensa, ¿eh? Sin poder, sin violencia. Fíjate que Él nos mandará como cordero en medio de lobos, como diciendo, defenderos pero como yo lo hago, no como los lobos hacen. Usad mis instrumentos, no los de ellos. Fíjate, Él de esta manera tan humilde, tan dócil, tan aparentemente eso, que no puede hacer nada, pues quiere conseguir tu fe y tu consentimiento voluntario. ¿eh? Y no quiere obligarte ni avasallarte. Madre mía, este hombre tiene poder, sobre todo será un seductor, porque ¿cómo te va a cautivar? ¿Cómo te va a llenar el corazón de deseo de seguirle? Pues claro, tendrás que verle, contemplarle, escucharle y sobre todo mirar cómo te ama en la cruz dando la vida, ¿no? Llama la atención del episodio de hoy esta dificultad que tiene Jesús, es Juan Bautista en reconocer, porque dice, alude, yo no lo conocía, pero está diciendo que tiene una revelación. Dice, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien vea bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Claro. Juan pudo reconocer en esta persona bautizada, como las miles que bautizó, al autor del verdadero bautismo, el que nos va a introducir en la realidad del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, el que va a hacer que tú vivas en el Espíritu Santo, el que te va a dar la purificación completa, el que te va a dar la gracia para que Dios te llame hijo. Juan le ayudó Dios Padre para decirle, eran familia, pero la fe nos da una iluminación profunda, interior, más allá de la que ven nuestros ojos, ¿no? Juan el Bautista tiene la misión de ser testigo, y dice, para eso ha venido. He dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces ahí otra pregunta que puede surgir es, ¿y qué testimonio estoy dando yo de Jesús? ¿Qué testimonio? ¿Has conseguido que alguien conozca a Cristo a través de tu testimonio de vida cristiana? Y no porque hables más, sino porque hagas más, porque ames más con cosas concretas, ¿no? En tu casa, en el trabajo, que vivas no imponiendo, sino sencillamente viviendo como Jesús lo hace, con gratuidad, con serenidad, dando lo que no es tuyo, que es de Dios y que nunca te va a faltar. Entonces, Dios manifiesta impresionante, ¿no? Su amor, su misericordia a través de su Hijo, ¿no? Y lo hace para nosotros, ¿no? Pues, aunque pecamos, y lo hacemos con mucha frecuencia, recibimos al cambio el perdón definitivo. Entonces, es casi como que contemplara, ¿no?, a Jesús que con la cruz a cuesta, pues va a hacer la ofrenda que a ti te va a llevar al cielo. Es el mismo, ¿no? Y contempla ahí al Padre que hace la ofrenda del Hijo, porque es el Cordero de Dios. Este es Dios que entrega un Cordero para que nosotros nos salvemos. O sea, imagínate cuánto amor tiene el Padre por ti, que es capaz de entregar a su Hijo para que tú te salves. Gracias, nos seguimos viendo.